Muy buenas tardes, queridos miradores, escuchadores, bebedores, masticadores, regurgitadores de la palabra, de la Comuna de la Palabra. Este año 2019, no voy a decir nuevo porque cada año es nuevo, entonces resulta que la arbitrariedad de las dimensiones temporales han hecho que según el calendario que nos rige, el calendario juliano, haga que el 31 de diciembre sea el año cerrando y el 1 de enero el año abriendo. Pero el calendario gregoriano tenía una diferencia de aproximadamente 10-12 días. Por eso la famosa Revolución de Octubre en realidad fue Revolución de Noviembre. Aunque el buen historiador John Reed, aquel que hubiera escrito México Insurgente, publicara sus 10 días que estremecieron el mundo y al morir muriera y fuera enterrado en el Kremlin. Además que su hermana era muy famosa, porque a ella le mandaron componer La Peregrina, Felipe Carrillo Puerto, que siempre anduvo sobres, y que además fue el primer presidente del Partido Socialista del Sureste. En esa época no había ni derechairos, ni chairos, ni nada que se le parezca. Pero ya Felipe Carrillo Puerto andaba en el Partido Socialista del Sureste, en la hermana República de Yucatán, tomando el poder. Y curiosamente el buen Lenin mandó como representación, después Stalin la confirma, como la representante de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, Alexandra Kollontai, que viene en representación. Pero no vamos a hablar de eso, nada más decía las arbitrariedades temporales. No quiero dejar de recordar que tenemos una semana más, un día más, y la mentira histórica sobre los 43 desaparecidos en contra de su voluntad, estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, siguen desaparecidos y no hay explicación hasta ahorita creíble, verosímil. No quiero dejar de enviar el consabido saludo a nuestra querida amiga Angélica, recordar que seguimos esperando a Viridiana, estudiante de nuestra facultad, desaparecida hace ya prácticamente un lustro, un poco más, y seguimos esperándola porque viva la llevaron y viva la queremos. Y no quiero dejar de mandar un saludo solidario al doctor Toledo y a su familia, por la sensible pérdida de su hija, estudiante de nuestra universidad también, de nuestra Facultad de Medicina, que desafortunadamente debido a la violencia que alguna vez dijeron nos estamos colombianizando, la realidad es que ahorita Colombia creo que está más tranquilo que acá, mejor que yo lo pueda decir nuestro invitado, pero no quiero dejar de mandarle un fraterno saludo, un abrazo solidario a él y su familia en estos momentos en que todos exigimos alto a la impunidad, alto a los feminicidios, alto a la violencia desmedida, descomunal y enfermiza, y buscamos una mejor vida para todos. El abrazo y la solidaridad con el doctor Toledo y su familia. Esta ocasión, para platicar un poco sobre derechos humanos, particularmente que nuestro invitado es experto en el tema, y sobre todo en América Latina, no solo en México, la idea de los derechos humanos ha venido pendiendo históricamente en la política internacional. Por lo menos recuerdo las cumbres internacionales en dos ejes: la Declaración de los Derechos Económicos, Sociales y Políticos, que siempre protegió el CAME, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, de lo que era el bloque del Este, mientras que Estados Unidos decía que derechos humanos con tal de invadir los países para... Esa noción de derechos humanos ha sido muy manipulada. Incluso grupos políticos de izquierda y de derecha acabaron amparándose en organizaciones llamadas de la sociedad civil, que desde los derechos humanos ha estado pugnando por uno u otro lado. Esta idea de los derechos humanos creo que merece un análisis más allá de la dimensión ético-filosófica, la dimensión propiamente jurídica y la dimensión de exigibilidad
de estos derechos porque siempre quedaron en los acuerdos internacionales en su carácter de aplicación progresiva. Depende de las condiciones de cada país, se van aplicando. Mientras que otros son exigibles, si no los bombardean. Si no podemos ver la historia. El segundo asunto es el de las políticas de inclusión. El término de inclusión ha sido también muy eufemístico, porque ¿incluir a qué? En realidad estamos excluidos. Creo que el problema más claro es el problema palestino. Ahora que muchos se van contra Maduro, que porque dicen que es un dictador, lleva su tercera reelección. Pero Benjamín Netanyahu en Israel va por la quinta y nadie dice nada. Israel cada rato bombardea a los árabes palestinos en Cisjordania y Gaza, pero nadie dice nada. Israel viola los derechos humanos, produce armas, distribuye, bombardea y nadie dice nada. Pero hacia acá hay que aventar derechos humanos y la defensa, y de aquel lado no cuentan. La migración hacia acá cuenta de un modo distinto y la migración en Europa de otro modo distinto. Parece que esa noción es un poco dificultosa. Derechos humanos, inclusión y desde luego personas con discapacidad. Esta ocasión nos acompaña el doctor Cristian Benítez, es un experto en el derecho, licenciatura, maestría y doctorado en derecho. Su especialidad tanto un poco lo constitucional, un mucho derechos humanos. Ahí tiene diversidad de publicaciones, pese a que le veamos cara de muy joven, cosa que sí lo es, pero es un joven muy precoz, que no muy procaz, porque si uno lee su currículum, se da cuenta que desde la licenciatura siempre obtuvo los primeros lugares en calidad académica, o dijera ahora la consigna del nuevo rectorado de la UAM, un alumno de excelencia, un doctor de excelencia y un experto de excelencia, Cristian Benítez, en cuestiones de derechos humanos, discapacidad, inclusión y el principio pro persona. Yo cierro mi boquita y si empezamos con esta idea del bosquejo histórico de los derechos humanos, porque han jalado en ambos lados, derecha, izquierda, ultraderecha, no, Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, que ahora es el derecho de decir quién entra y quién no entra a Brasil, que tienen que cantar el himno de Brasil aunque no se lo sepan, si no, no entran. Está complicado el panorama. Yo cierro mi boca y le dejo la voz al doctor Cristian. No, pues muchísimas gracias, doctor Enrique, siempre pues es un gusto platicar con usted y bueno, ahora atendiendo la invitación que hace unos días pudimos coincidir en una famosa librería que no la hacemos comercial y platicamos de algunas inquietudes sobre derechos humanos y bueno, pues efectivamente así como nos señala sobre cómo ha sido la evolución histórica de los derechos humanos, que algunas veces el discurso ha sido legítimo, pero también otras tantas se ha ocupado el discurso de los derechos humanos para invadir países en nombre de la democracia, de la soberanía y también de la libertad. Pues bueno, yo creo que si partimos de algo no muy lejano, porque pues el tiempo es demasiado corto, si nos trasladamos a Francia a finales del siglo XVIII, pues podemos encontrar una declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, ¿no? Podemos encontrar ahí que un señor Robespierre... Y que fue Robespierre, que no era cualquiera. Sí, el famoso Robespierre que señaló, o que de alguna manera democratizó la guillotina, ¿no? Decapitando a Luis XVI, sí. A Luis XVI, ¿no? Y después le tocó al famoso Robespierre también pasar. Curiosamente, la guillotina se llama guillotina porque la inventó un personaje de apellido Guillotín. Sí. Y sí. Curiosamente él pasó por la guillotina. También. Guillotín también. Son las paradojas de la democracia en el uso de esas herramientas. Esas herramientas ciudadanas, ¿no? Ya nadie sabe para quién trabaja. Y creo que ese antecedente de la Declaración podemos encontrar ahí pues establecido, por ejemplo, las bases del constitucionalismo contemporáneo, porque si mal no recuerdo, en esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, señala en el artículo 16 que aquel Estado, por así denominar, que no tenga reconocido por una parte un catálogo de derechos fundamentales y por otro la división de poderes, no tiene constitución.
Y entonces es ahí importante empezar a señalar que un antecedente, las constituciones como leyes supremas, tienen dos apartados, un catálogo de derechos y aparte, pues un catálogo o una parte que se denomina orgánica, donde se establece cuáles son los poderes dentro del Estado, que estos deben de encontrarse divididos, pero sobre todo que existe un vínculo a ese catálogo de derechos humanos. Y seguramente ello se debe a que de otro modo no hubieran podido acabar con la monarquía. Sí. La monarquía no tenía constitución, división de poderes, salvo ahora monarquías como la de España, que es una monarquía fifí, una monarquía sin el peso que tenía en otra época. En los Países Bajos todavía aparecen tipo de democracias, Inglaterra, qué sé yo, o Reino Unido. Sí, efectivamente, pues recordemos el antecedente, ¿no?, de Luis XIV, también se tiene que cumplir con la voluntad del pueblo, y el pueblo soy yo, ¿no? Entonces, pues las cartas de derechos siempre han establecido límites al poder, Lamentablemente, eso no significa que la letra corresponda a la realidad, porque siempre hay formas de darle la vuelta a estas intenciones, a este catálogo de derechos. Recordemos también que en ese contexto, años más tarde, se levanta una mujer, Olympe de Gouges, quien establece su propia carta de derechos de la ciudadana y de la mujer, que también fue perseguida, ¿no? Y finalmente establecía ahí, si la mujer tiene también esa posibilidad de pasar a la horca o a la guillotina, también debería de tener el derecho a votar y a gobernar. Y bueno, sabemos también cuál es ese camino que siguió también con Robespierre, ¿no? Que lamentablemente esos contextos, a veces el peor delito que se puede cometer es reclamar o exigir derechos, ¿no? Yo creo que es uno de los delitos históricos que es muy, muy complicado y hasta nuestros días. No está tipificado, pero es una forma ahí de ser sancionado por el propio poder. Está muy esta charla. No es en contra del poder como tal, es necesario algunas veces, pero sí hay que establecer realidades, ¿no? Quizá, y traigo a colación dos experiencias. Una es la experiencia de Sudáfrica, cuando todavía el apartheid era la forma de gobernar. Gobernaban los blancos sobre los negros, en virtud de alta traición a la patria, un acuerdo con el cual nunca estuvo de acuerdo Nelson Mandela. Pasó 27 años en prisión. Sí. Cuando lo acusan de traición, el propio abogado defensor dijo, es que él no está traicionando nada, pues él no está de acuerdo con esto. Siempre ha luchado contra este poder racista. Pareciera ser que en toda la noción de poder tampoco es monolítica. Depende de quién tenga el poder, va determinando las formas del uso de esos derechos políticos, sociales, civiles, de los ciudadanos, qué sé yo. Sí, efectivamente. Pues bueno, ese antecedente que tenemos en Francia, podemos trasladarlo después como inspiración en Norteamérica, en la Constitución, en Latinoamérica, específicamente la Constitución, por ejemplo, ¿no?, que comienza... En México es muy complicado definir cuándo comienza la Constitución, por todas esas complejidades que se fueron dando, movimientos políticos, sociales, invasiones. Pero pensar a Patzingán como primera versión. Como primera versión, yo creo que sí. Por ejemplo, hay autores que establecen precisamente qué instrumento o qué carta fue la que se puede tomar en cuenta, y es esta, ¿no? Es esta. Después viene 1857, donde ya hay más o menos una cierta armonía. Ya los conflictos son más internos, por así denominarlo, porque recordemos, ¿no?, también se establece una constitución o varias constituciones en conflictos, o sea, de todos contra todos, entre propios mexicanos, entre invasores, es decir, un desorden completo. Y en toda América Latina, creo que 1857, y si ya en la historia celebramos hace no mucho el centenario de la Constitución del 17, podemos establecer ahí que hay cierta estabilidad constitucional, porque no se ha promulgado una nueva Constitución, a pesar de que tiene más de 700 reformas, ¿no? Y es la Constitución más grande que existe en términos de articulado, porque tiene reglamentos de, por ejemplo, todo el artículo 41 es un artículo que se refiere a la
constitucional es un reglamento de procedimientos electorales que no debiera ir en una constitución. Creo que la de Estados Unidos tiene 5 enmiendas y punto. Esta tiene una serie de modificaciones que ya no es la del 17. No, ya se ha actualizado. Hay pasos hacia adelante, pero también hay muchos retrocesos. Y a veces lo que busca el legislador es poner las cosas en la Constitución, pero se debilita. ¿Y a qué vamos con todo esto? ¿Por qué es importante una Constitución? En las aparentes democracias, o en los estados que se asumen como democráticos, con una Constitución escrita, pues siempre establecen este catálogo de derechos humanos, que tiene que ver con los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, y así conforme van avanzando en el tiempo, y establecen, insisto, la división de poderes. Algunas veces se lee la Constitución como si fueran dos partes distintas, como si no estuvieran interrelacionadas, pero no es cierto. Hay que tener en cuenta que la división de poderes siempre se encuentra justificada ¿en qué? En la materialización de los derechos. Recordemos, por ejemplo, ¿no? Obras como la de Montesquieu, El espíritu de las leyes, donde señalaba, pues es que el poder absoluto corrompe, ¿no? Y él corrompe absolutamente. Por lo tanto, es necesario que exista una división de poderes para que no se destruya al propio Estado. Lo que ahora dicen que con el gobierno entrante de la Cuarta Transformación, ellos dicen la primera fue la Revolución de Independencia, la segunda el periodo de Reforma, el tercero la Revolución 1910-17 y viene la cuarta. Algunos otros decimos el PNR, el PRM, el PRI y Morena. Pero bueno, hay de transformaciones a transformaciones. Pero fuera de esta secuencia de modificaciones, no cabe duda que algunos alegan, creo yo que indebidamente o infundadamente, que hay una concentración de poder en el gobierno de Andrés Manuel. Porque no hay un equilibrio, porque no ganan todos los partidos. Esa idea de equilibrio no es la que sustenta el planteamiento que ahora nos haces. Porque originalmente no estaba en los partidos. La idea de partido político, creo que quien mejor la sustenta será Lenin en El qué hacer y en la historia del Partido Comunista de la Unión Soviética y lo que es la historia del manifiesto del Partido Comunista de Marx. Antes la noción de partido creo que era inexistente y después aparecen los partidos ya de diversa tendencia, naturaleza, para modificar o regular la lucha política, electoral o la lucha por el poder político. Pero esa idea de los poderes es una idea de equilibrios, no es una idea de que el Senado debe tener un partido, los diputados otro partido, el Poder Judicial no debe ser de partidos, aunque la historia nos ha hecho otra, y el Ejecutivo de otro. Entonces hay equilibrio. Ese equilibrio no es el que tú refieres, ¿o sí? No necesariamente. Aquí hay un punto. Muchas veces hablamos de derechos humanos y atendemos a los antecedentes, donde se han reconocido, pero nunca nos acercamos al concepto como tal. Y conceptos hay mucho, ¿no? Desde la disciplina, desde los ojos que uno quiera mirar, pero me parece que uno, atendiendo a que los seguidores de este programa pues no son de una disciplina, sino de muchísimas, podríamos decir que los derechos humanos pues es el conjunto de libertades, de condiciones, de prerrogativas inherentes a todas las personas, por el simple hecho de ser personas, y que por lo tanto este conjunto de libertades, prerrogativas, trae aparejadas obligaciones, tanto a los particulares como a los que están en ejercicio del poder. Obligaciones como de respeto y garantía, y todo ello con fundamento en la dignidad humana. Y si recordamos qué es la dignidad humana, y nos vamos a Kant, pues decían que era un atributo, ¿no?, de toda la persona, de todas las personas, que nos distingue, por ejemplo, de los objetos, nos distingue incluso de los animales. Que no somos nosotros. Que no somos nosotros. Y esto trae una obligación, no cosificar a la persona. La dignidad humana es un atributo de todas las personas que trae como una obligación general no cosificarla. No verla, por ejemplo, como un objeto,
como un número, como una estadística simplemente. Sí, aquí quizá valga la pena porque me asalta la duda. En la Constitución de 1917, la sin modificaciones, y durante varios años con todo y modificaciones, aparecía la noción, porque así la estudié en la secundaria, hablo del 70 al 75, lo que se llama las garantías individuales. Pero las garantías individuales le son dadas al individuo desde el exterior. Sí. Mientras que la noción de derecho que planteas es prácticamente el justnaturalismo, sí, un derecho inherente al ser humano, y por eso cambia la noción de garantía individual a derecho humano. Sí, es bastante curioso porque en la mayoría de las constituciones en el mundo se reconocen como derechos humanos, derechos humanos o derechos fundamentales. Mientras que en México, no sé qué sucedió en 1917 y establecieron garantías individuales, como creando, ¿no?, conceptos. Como que es una concesión. Vamos a crear un concepto, garantías individuales. Y ahí, pues estamos brincando un paradigma rusoniano a uno hobbesiano, ¿no? Porque es cierto, cuando hay garantías, por ejemplo, una vez recuerdo que en Colombia, en una clase, preguntábamos a algunos alumnos, a ver, ¿qué son los derechos humanos? Y un compañero, un alumno, dijo, a ver, los derechos humanos son regalos del Estado. Regalos del Estado. Y a manera de ser muy didácticos, yo les decía, a ver, ¿alguien ha estado enamorado alguna vez? Levanten la mano, ¿no? Es más, aquí, ¿han estado enamorados alguna vez? Yo creo que sí. Bueno, ella no, ella... Dice que no. Bueno, hay que hacer memoria. A ver, los derechos humanos y el amor nunca han sido regalos. Siempre se han obtenido a través de conquistas. Tan es así, por ejemplo, que este antecedente de la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no es más que el resultado de un derramamiento de sangre. Claro, es decir, es más, la categoría de Estado con E mayúscula, ¿sí?, la noción de Estado, me queda clara que nos lleva a un supuesto. El Estado implica una iuris o una jurisdicción, implica límites o una frontera, implica una lengua o varias, eso es otro pleito, si es una lengua, implica una o varias culturas, es multicultural, o una cultura, ¿sí?, y en algunos casos muy a la estadounidense hasta la Biblia. Sí. Pero de alguna manera el Estado supuestamente es el que da esos derechos. Por eso creo que le llamaron garantías individuales, porque el Estado está obligado a garantizar eso. Pero una cosa es que el Estado garantice y otra cosa es que yo, por mi condición humana, tenga. No voy a decir ahorita naturalmente, porque esto implica regresar a Hobbes, sí, regresar a Montesquieu, regresar a Rousseau, al mismo Kant. Y Marx está en el lado inverso. Es un mecanismo de lucha y de conquista, pero eso es otra historia también. Pues al final vamos a ser, yo creo que un poquito eclécticos, ¿no? Porque los derechos, si asumimos desde una perspectiva kantiana, pues también son inherentes, ¿no?, a la persona, pero la historia nos ha demostrado que ese reconocimiento de derechos se ha tenido que exigir muchas veces a partir de la sangre. De la sangre. Por ejemplo, la Revolución Mexicana, ¿no?, que se cierra como tal en una constitución, ¿no?, de 1917, que el antecedente son las guerras entre partidos políticos, entre personajes, traiciones, más o menos Carranza cuando dice, a ver, vamos a reformar la Constitución, y al final pues se establece un poder constituyente y crean una nueva Constitución, la del 17, pues el antecedente es la lucha social, el derramamiento de sangre. Brincándose la Convención de Aguascalientes, porque esta también traía otra versión. Sí. Entonces la historia nos ha demostrado que los derechos, si bien es cierto, debemos de sembrar y difundir esa cultura y que son inherentes, pues los hemos tenido que conquistar en no pocas ocasiones a través de la sangre. Y una de esas ha sido los derechos de las personas con discapacidad. Es decir, lo que define a la persona es la idea de persona y no la idea de su condición. De su condición, sí, efectivamente. Por ejemplo, retomando lo de garantías para poder cerrar, si nosotros tuviéramos en la Constitución todavía ese concepto de garantías individuales, el problema es que la Constitución decía, el Estado otorga garantías individuales equiparándolos a derechos.
Es decir, que si otorga el Estado, no te son inherentes. En cualquier momento el Estado un día amanece y dice, ¿saben qué? Pues ya no te otorgo. Un estado de excepción. Un estado de excepción y simplemente, como yo te otorgo, así como te otorgo, también te puedo quitar, ¿no? El concepto de derechos humanos, ya el Estado no otorga garantías individuales, no otorga derechos, reconoce derechos como tal. Y por ejemplo, en clase también, en la vida diaria, cuando luego platicamos, utilizamos un ejemplo fuerte. Por ejemplo, la dignidad de la mujer. Un hombre no le puede decir, y aquí está Erika, un hombre jamás le puede decir a una mujer, yo te otorgo tu dignidad como mujer. No puedes, o sea, ¿cómo uno se atrevería a decir ¿Con eso? qué derecho? ¿Con qué derecho? El Estado no puede decir, a ver Erika, yo como Estado te otorgo tu dignidad como mujer. No, no puedes otorgar algo que a ti no te corresponde otorgar. Pero sí como hombres, como ciudadanos o como autoridades, podemos decirle a Erika y a cualquier mujer, te reconocemos tu dignidad como mujer. Y ese reconocimiento implica pues también unas autolimitaciones, unas restricciones de respeto y también de garantía de ciertos derechos. A ver, voy a poner un ejemplo bien concreto. Una madre que gana un juicio de interdicción porque ella considera que su hijo, por tener síndrome de Asperger, no puede decidir qué hacer con sus bienes que le hereda un padre ya fallecido. El juicio de interdicción determina que ella va a ser la que va a estar ejerciendo esa toma de decisiones, no para ella, para el hijo, va a decidir por él. O pensemos en las personas que se van demenciando. Los familiares van decidiendo por él qué tratamientos lleva, qué medicamentos tomar, si puede heredar o no. En realidad, de filosofía del derecho, hay un autor que me gusta mucho, es muy preciso en sus planteamientos, Luis Ferraioli, y hace dos diferenciaciones. La primera, a ver, frente a los derechos humanos, frente a ese conjunto de libertades, prerrogativas, el Estado tiene la obligación de respetarlos. ¿Qué implica respetar? Respetar implica abstenerse de llevar a cabo una conducta que lesione esos derechos. Y ahora está la otra diferenciación. ¿Qué es garantizar? Garantizar implica no una conducta de restricción, sino una conducta proactiva. Es decir, si el Estado tiene frente al derecho a la salud la obligación de garantizar, el Estado tiene que organizar presupuesto, legislación, ¿para qué? Para algo, así en términos muy generales, construir hospitales, dotarlos de personal, entregar medicamentos, dotar de equipos también. Es decir, no basta que el Estado se abstenga, sino que tiene que crear. Entonces, sí hay un problema aquí porque garantizar ese verbo como tal, el Estado, aún en estos tiempos, como que no lo ha alcanzado a comprender qué implica garantizar. ¿es un problema de comprensión o de interés político-económico? Porque si es de comprensión, basta con hacerlos entender de que están violando los derechos humanos a la salud, a la educación, al trabajo y al salario digno. Menciono nada más esos cuatro. Sí, pues hay veces que las personas, y sobre todo los que están en el poder, abusan del pretexto del desconocimiento, ¿no? De la ignorancia. Pero ese es yo un no principio sabía. jurídico, ¿no? De que la ignorancia no exime de No exime de responsabilidades. Sí, y por ejemplo, imagínense, usted nos dijo una situación de una persona que tiene que luchar, no una batalla de sangre, pero sí una jurídica, para poder disfrutar de ese derecho que le es reconocido en la Constitución y en tratados internacionales, pero que tiene que desgastarse, que tiene que pasar incluso años que pagar. y que tiene que pagar, ¿no? Esos abogados que cobran, pues nada barato. Nada barato, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues yo creo que, a ver, hay un escritor que se llama Diego Eduardo López Medina, él es colombiano, y en un libro que se denomina El derecho de los jueces, establece que siempre hay dos transformaciones cuando hay una nueva constitución o unas nuevas leyes. Las transformaciones estructurales
que son las leyes como tal y las transformaciones culturales. Muchas veces las culturales van más atrás. No van acompasadas, ¿no? de estas primeras transformaciones estructurales. Es decir, reformar la Constitución o crear una nueva no significa modificar inmediatamente la realidad, ni tampoco significa que las autoridades, por ejemplo, comprendan el alcance de lo que está en un texto constitucional. A ver, desde la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el proceso de firma por parte del gobierno de México, se obliga a poner en rango constitucional la convención. Si yo sigo las ideas de Hans Kelsen, una estructura jerárquica, tendría que derogar en automático todas las leyes y reglamentos que contravengan a esa convención. Esto no ha sucedido así, no se deroga un carajo. Pero planteamos una segunda cuestión, entonces dicen, tenemos que hacer una armonización legislativa. Pues la armonización lleva años y años. Yo creo que es más fácil derogar todo lo que contravenga que armonizar reglamentos, leyes de menor rango jurídico y técnico que estarlos armonizando, si no, ¿cuándo acabamos? Sí. A ver, por ejemplo, para profundizar un poquito en el contexto, en el 2011 se lleva a cabo una reforma constitucional, principalmente los días 6 y 10 de junio. 6 de junio en materia de amparo se reforma el artículo 103 de la Constitución, y el 10 de junio es una reforma muy fuerte porque se reforma desde el primero, el tercero constitucional y otros tantos, y el primero es prácticamente una revolución jurídica, por así denominarlo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en el artículo 133 ya establecía que los tratados tenían jerarquía constitucional, jamás le hicieron caso, salvo los que tenían cuestiones económicas, mercantiles. Claro. Pero los de derechos humanos, pues están ahí firmados, pero en la práctica pues no tenían ni siquiera una vinculación, no son exigibles. En el 2011, el constituyente permanente establece desde el primer artículo y el primer párrafo que los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales pues son ley suprema. O sea, ya nada de que subsidiarios o auxiliares, ya. Superando ese paradigma de Hans Kelsen, que se denomina pirámide kelseniana, sí. Y ahora algo raro que es bloque de constitucionalidad, que implica que tratados internacionales y constitución están a la par, son la ley suprema, y por lo tanto, todas las leyes secundarias, los reglamentos, todo debe ser acorde con el contenido constitucional y convencional. Ahora bien, establece, por ejemplo, en este mismo artículo primero, en el párrafo tercero, obligaciones y principios de los derechos humanos. ¿Cuáles son los principios? Principio de universalidad. Y es prácticamente, le dice el constituyente permanente a todas las autoridades estatales, a ver, los derechos humanos se rigen por principios. Y el primer principio que debes comprender es que son universales. ¿A qué se refiere con esto? Que son para todos. Sin excepción. Sin excepción. Desde el morelense hasta, no sé... el gay. Hasta el gay. Tiene derecho al matrimonio, al divorcio, a la herencia, etc. Los venezolanos, por ejemplo, que estamos viendo estas migraciones, estos éxodos latinoamericanos. Es decir, todos, los derechos son universales. Ya incluso se supera esa condición de que los derechos en un país son para los ciudadanos. Porque también estuvo vigente esa idea, claro. De que únicamente, son derechos humanos, pero para ciudadanos. ¿Y quiénes son ciudadanos? Los que sean mayores de edad y los que hayan nacido ahí. Entonces, si eres extranjero, vas a tomar unas vacaciones. O menor de edad. O eres menor de edad, ya no tienes esos derechos. Bueno, lo que se intenta con estos principios es uniformar, ¿no? Esta tendencia de que son universales, ricos, pobres, de todo. Decía un profesor, de dulce, de chile y de manteca, sí, para todos, ¿no? Otro principio de los derechos humanos es el de indivisibilidad. Los derechos son indivisibles. O de unicidad. Sí, son indivisibles, conforman algo complejo, una masa, por así denominarlo, y por lo tanto no hay jerarquía entre ellos. No es de que un derecho esté por encima de otro. Esto es relativo, pero sí es un principio de los derechos humanos. Otra interdependencia.
¿Qué es la interdependencia? Que los derechos humanos se relacionen unos con otros. Recordemos, por ejemplo, el efecto dominó. Cuando colocamos unas piezas de dominó bien ordenadas, golpeamos una y entonces una reacción en cadena. Los derechos humanos son interdependientes. Si tú violas un derecho humano, por ejemplo, el derecho a la salud, ¿tendrá consecuencias en otros derechos? Seguro. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, si no me atienden y no puedo desplazarme físicamente por no tener atención primaria de secuelas de alguna enfermedad o traumatismo, ya no voy a la escuela. ¿Cómo me transporto? ¿Cómo me desplazo? Si la escuela no está adaptada físicamente, no tengo derecho a la educación. Si no tengo educación, ¿cómo consigo trabajo? Es decir, no son derechos independientes uno del otro. Y si no tiene trabajo, ¿cómo accede a programas establecidos de salud? Y volvemos, digno, etcétera. Y es un círculo vicioso. Es decir, ese efecto de interdependencia de los derechos humanos, pues se traduce en eso. Una violación de un derecho aparentemente aislado, tarde o temprano va a repercutir en otros derechos. Una reacción en cadena, que se va a convertir en una avalancha y pues vuelve, ¿no?, al ciclo. Me violentan el derecho a la salud, se ve afectado mi derecho a la educación, el derecho al trabajo, y por lo tanto sigo prolongando esas violaciones de derechos masivas. Y quedo excluido de los beneficios de un desarrollo supuesto. De un desarrollo. Pero ¿qué pasa? Y eso también hay que, yo creo que difundirlo. Si este principio de interdependencia afecta negativamente, también tiene un impacto positivo cuando tú como profesor, tú como autoridad, estás garantizando un derecho, ¿no? Si el alumno en algún momento a un profesor le plantea una revisión de examen y esta es legítima, pues seguramente va a obtener un buen promedio y eso le va a implicar a futuro pues titularse rápidamente, tener posibilidades de acceso a un trabajo. O sea, esas repercusiones también, hay una interdependencia positiva en los derechos humanos. Y ahora el último principio, progresividad. Progresividad, que es el que... A mí me genera escozor. Sí, es... Porque también se ha traducido como derechos de contenido programático. ¿Qué implica esto? Que en la medida en que un país, un estado, tenga recursos, bueno, ahí sí se va justificando la garantía de los derechos humanos. ¿Y qué tipo de garantías? Sobre todo los derechos prestacionales, los derechos de segunda generación, económicos, sociales, culturales, ¿no? Sí, becas, todo ese tipo de estímulos, sí, qué sé yo. Sí. Entonces, bajo este principio mal entendido de contenido programático, de progresividad, lo que hacen los estados, sobre todo en vías de desarrollo, es decir, ¿saben qué? Este año no tengo tampoco para educación ni para salud. No pasa nada. Principio de progresividad. En la medida de tus posibilidades ve destinando. Y aquí está mal esto. ¿Por qué? Por ejemplo, hay tratados internacionales que son específicos y hay otros que son generales. Uno que México le ha impactado mucho es la Convención Americana, Pacto de San José. Es una convención general. Tiene su contenido, pues se encuentra compuesto por derechos económicos, sociales y culturales y también libertades y derechos civiles y políticos. Pero es general, ahí hay de todo tipo de derechos. Si no, no lo firma Estados Unidos, por ejemplo. Y no, ni lo va a firmar, ¿no? Nada. Y en el artículo primero establece que todos los estados, parte, México es uno de ellos, se comprometen a respetar y garantizar derechos humanos. Es decir, respetar, abstenerse de violentar derechos humanos y garantizar, bueno, llevar a cabo la ejecución, el diseño de políticas públicas para la materialización de esos derechos. Y no lo hacen. El artículo segundo de esta Convención Americana establece que los estados parte tienen la obligación de revisar todo su orden normativo y aquellas cláusulas que contravengan las disposiciones de la Convención Americana que impidan la materialización de los derechos, tienen que reformarlas, expulsarlas, derogarlas. La revisión legislativa que impida en algún momento a las autoridades pues materializar los derechos. México no lo hace. Por ejemplo, México, si uno revisa el portal de la Suprema Corte de Justicia y busca
cuántos tratados internacionales son en materia de derechos humanos, son vinculantes. Tenemos más de 200 instrumentos. Pero si vemos cuántos se cumplen, Ni 5. no. O sea, a México le encanta, es como cuando vamos al banco y tratamos de sacar una tarjeta y nos ponen como 5 formatos y simplemente nos dicen firma. No sabes ni qué estás firmando. Pues parece que México es así, ¿eh? Parece que México ha firmado todos los tratados que le han puesto, pero no cumple. Y ahí se está violentando varios principios. Uno de ellos es el principio de buena fe y también el principio pacta sunt servanda. Sí, la palabra es ley. En un buen latín clasicista. De burgués. Ajá. En mi pueblo dicen, si lo firmas, lo cumples, ¿no? El comandante Galeano, antes Marcos decía, los acuerdos de San Andrés son pacta sunt servanda. Y vamos, ni AMLO ha hablado de ellos. Ya no digo más, para que no me acusen de derechairo, pero no cabe duda que ni AMLO ha hablado de ellos. Ah, sí, pero ahorita le han pegado al ZLN, porque dice que no está claro el panorama. Está complejo el asunto. Sí, entonces, si nos damos cuenta, nos movemos cada vez más en un discurso de principios. Las reglas así específicas, sí, son vinculantes, pero también los principios. ¿Y qué son los principios? De acuerdo con los filósofos del derecho, por ejemplo Robert Alexy, nos dice que los principios son mandatos de optimización. Y eso implica que son texturas como abiertas, que se pueden interpretar. Y es ahí donde, por ejemplo, los intérpretes hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren. Decía, por ejemplo, François Genis, que cuando una ley es clara y a alguien se le ocurre interpretarla con el pretexto de desentrañar su sentido, cuando la ley es clara, se le comete un fraude a la ley. Entonces muchas veces en la Constitución parecía que también hace eso, ¿eh? El Poder Judicial de la Federación parece que bajo esa línea de interpretación, lo que la Constitución en verdad quiere decir es que... Voy a decir probablemente una barbaridad. Ajá. ¿Qué sentido tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Cuando dice la Constitución te ampara y la Suprema defiende la Constitución. Si la Constitución es clara, ¿para qué necesitamos una Suprema Corte? Es un tema. Perdón, pero... Es decir, a ver, hay... Para que ganen mucho dinero, eso sí. ¿Cómo decirlo? A ver, para tratar de... Independientemente de que sea el contexto mexicano, en los países sí se requiere de un tribunal con funciones constitucionales, que sea legítimo. Últimas. Sí, porque es el poder controlador de la Constitución, y cuando se habla de control, se habla de defensa, es decir, controlar los actos del Ejecutivo o los actos del Legislativo que sean acordes con la Constitución. Y si analizamos, por ejemplo, en derecho comparado, pues todos estos tribunales constitucionales han tenido épocas de oro y también unas épocas muy oscuras. Sí. Entonces, por ejemplo, alguna vez entrevistaron a Eisenhower y le preguntaron, ¿usted qué errores recuerda haber cometido como presidente? Y señaló Eisenhower, tengo al menos uno, lo recuerdo muy bien, y mi peor error fue haber nombrado a Warren para la Corte Suprema. La Corte Suprema, claro. La Corte Warren, que era la Corte de Oro, garantista, increíblemente, ¿no? Ahí, por ejemplo, hubo una legitimidad de los jueces constitucionales. Sí, pero no de Eisenhower. Sí, ¿no? Y Warren, me parece que, y aquí quiero reconocer, el ministro que recientemente desocupó la silla, el ministro José Ramón Cosío, académico, interesante, su trabajo como académico y también en la Suprema Corte de Justicia, yo creo que fue un error de Fox, en el sentido de que Fox, un presidente conservador, ahora ya lo vemos con medio mal, ¿no? Con argumentos muy que no corresponden a un presidente.
que me hacen preguntar, ¿y cómo es posible que él pudo representar al país? Votaron por él, ¿no? Y, por ejemplo, nombra a Cosío, y Cosío hace un trabajo bastante garantista en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia. De los pocos ministros que yo creo que sí se puede destacar, que lamentablemente por ser un órgano colegiado y que sometían a votación proyectos, muchas veces esos proyectos de Cosío no pasaron. Pero fue uno de los primeros en establecer precisamente, eliminar las restricciones a los tratados internacionales y que fueran parte realmente de una norma suprema, del bloque de constitucionalidad. Hubo una discusión ahí cuando llegó la sentencia Radilla, que incluso decían, a ver, aquí es el Estado mexicano y nosotros somos la Suprema Corte de Justicia. Sí, pero son parte del Estado mexicano. O sea, ese tipo de cosas. Nosotros no podemos conocer porque es el Estado mexicano y entendemos que es el Ejecutivo. Y no, se abrió un expediente que se... No, y el caso Radilla fue muy sonado. Sí, sí. Y eso fue marcando un parteaguas. Y Cosío, por así denominar, por así decirlo, hace suyo, le da seguimiento a este tipo de sentencias y empieza a crear interpretaciones y dejar precedentes interesantes al estilo Warren, para la defensa de los derechos. Pero también tenía otros ministros muy conservadores ahí, ¿no? Que también ya han ido saliendo, Mayagoitia, y otros. Azuela, me acuerdo. Muy excelente orador y muy culto. Y por ejemplo, acaba de nombrarse o designarse un nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, y su trabajo, por lo menos como ministro, sí ha sido liberal, sí ha sido garantista. Vamos a ver cuál es el papel que desempeña en este contexto durante los siguientes años. Pero bueno, ¿a qué quiero llegar? En México sí nos ha dejado históricamente un mal sabor de boca la Suprema Corte de Justicia, porque no se ha asumido como garante proactivo de los derechos humanos. Hubo una época que se denominó la quinta época, la quinta de oro, donde fue muy garantista, pero ya después eso se fue deformando. Los tribunales, por ejemplo, en Colombia, la Corte Constitucional colombiana, en la época del 93 al 95, 98, fue muy garantista. Luego, pues ya empezaron a integrarse algunos, allá les llaman no ministros, sino magistrados, comienzan a integrarse en esta Corte Constitucional y ya empiezan a restringir derechos. Pero hay momentos, o sea, es decir, no todas las cortes, no todas las épocas son oscuras, pero no todas las épocas tampoco son garantistas. Como hay una designación entre partidos, algunas veces las designaciones tienden a ser garantistas y otras tantas pues muy restrictivas, muy conservadoras. Ese poder de época de flacas y época de oro de las Supremas Cortes podría obedecer al hecho de la poca claridad de las constituciones. Es decir, se requiere a fuerza alguien que interprete, porque si está clara, ¿para qué quiero intérpretes? Sí se requiere, por ejemplo, cuando establecemos principios como pro persona o interpretación conforme, pues son cláusulas que requieren de intérpretes profesionales. La Constitución en el artículo primero, en el párrafo segundo, señala todos los derechos se interpretarán de acuerdo con la Constitución, los tratados internacionales, es decir, una interpretación conforme, beneficiando en todo momento a la persona, la protección más amplia. Eso significa una neutralidad ideológica, o como dijera el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, una ideología de la neutralidad ideológica, que no existe tampoco. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando Erika y yo tenemos un conflicto y entonces acudimos ante usted como autoridad y tiene que interpretar conforme a la Constitución de Tratados Internacionales y beneficiando precisamente a la persona, a la protección más amplia? ¿A cuál de las dos? Porque los dos nos creemos con un derecho y acudimos a usted para que usted interprete y señale. Eso parte entonces por eso ahí se justifica la necesidad. Sí, es decir, parte de una premisa implícita, que ustedes están imposibilitados de llegar a un acuerdo.
También es que otro- ustedes son irracionales de origen y tiene que llegar impuesta a las racionalidades del exterior, que es algo que Marx analiza en la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, porque en Hegel es donde aparece esa idea de la imposición de la racionalidad. Y a diferencia de Kant, porque en Kant es natural, en Hegel es desde la razón también, pero no una razón pura. Mientras que en Marx es el Estado, es el poder económico, político, y su definición de derecho me acuerdo que era la voluntad de la burguesía hecha ley, que es una definición fuerte. que me gusta, pero que... Entonces eso marca que yo pongo en mis manos de alguien que quién sabe a qué intereses responde. Aquí, bueno, retomemos. Hay asuntos que sí se pueden resolver a través de una mediación, que no hay ningún problema. Incluso dentro de las formas de la resolución de los conflictos hay algo que se denomina heterocomposición. Cuando viene de alguien, de un tercero, Desde la fuera. solución, hay una autocomposición donde encontramos los dos que tenemos el conflicto, la solución como tal. Una guerra entre dos naciones, por ejemplo. Y existe también la autotutela, ¿no? Que ya es la forma de resolver conflictos a través de una violencia, de la ley del más fuerte. Pero entonces, tratando un poco de cerrar esto, Uy, la idea ya se nos acabó. sí, la idea de la inclusión como categoría dentro del derecho y la idea de las personas con discapacidad en particular, porque ya ha quedado claro que el derecho tiene por lo menos 3 principios que se señalaron: universalidad, Interdependencia. indivisibilidad e interdependencia. Si violamos el derecho a la educación, el hecho de que la UAM haya creado un programa de inclusión educativa de personas con discapacidad originalmente, implica que al asegurar ese derecho, los que no llegaban ya pueden aspirar a entrar para llegar a la Así es. universidad. Así Es decir, es. tiene consecuencias fuera de la universidad, hacia atrás y hacia adelante, porque pueden buscar otro empleo. Entonces, de alguna manera esta idea del derecho a ingresar a la educación regular de las personas con discapacidad como un acuerdo de la Suprema Corte, ¿sí?, no es precisamente a mi entender una jurisprudencia, pero sí es una sentencia, un acuerdo, una ejecutoria, no sé cómo llamarle, yo no soy abogado, pero no cabe duda que esto tiene consecuencias dominó para las personas con discapacidad. Uno, el derecho pro persona, y dos, el derecho a la agentividad. Es decir, yo soy el agente de mi propia actividad y puedo decidir qué hacer con mi vida. El derecho a mi sexualidad, el derecho a elegir, el derecho a ser elegido como diputado que sea surdo, qué sé yo. Sí. Bueno, para ir cerrando, se nos pasa el tiempo muy rápido, Sí, debería bien ser de rápido. 2 horas, yo creo que Sí, los pero programas luego la gente no aguanta tanto. no aguanta tanto. Bueno, a ver, para todos los que nos están siguiendo, los que están viendo esta transmisión y posteriormente también la vean, si ustedes toman la Constitución y leen el artículo primero, el último párrafo, señala ahí unas cláusulas de no discriminación. Es decir, señala, más o menos, parafraseando la Constitución, que queda prohibida toda forma de discriminación por sexualidad, por creencias de cualquier Condición, tipo, etc. por condición. ¿Y qué implica la discriminación? La discriminación es negarle, impedirle el disfrute de un derecho a una persona por una condición. En este caso, por una condición, por ejemplo, no te niegan el derecho a la educación porque eres débil visual, ¿O por qué tienes síndrome de Down? tienes síndrome de Down, y eso que implica una violación por parte de la autoridad a la propia Constitución, violentando el principio de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad y creando violaciones, porque está también faltando a la obligación de respetar y garantizar derechos humanos. Ahora bien, las autoridades deben de ponerse las pilas en este sentido y saber bien que tienen obligaciones, y esas obligaciones son de respetar y de garantizar derechos humanos. Y si eso no se hace, es decir, ¿cómo le hago yo, ciudadano mortal, mamá de un alumno que el director se lo corre de la escuela porque no le lleva un diagnóstico psiquiátrico? Y se lo expulsan de la escuela. Y va y se queja en la Secretaría de Educación. Estamos acostumbrados a hacer de vez en cuando alguna. Pero fuera de ello, ¿con qué recurso jurídico contamos? ¿Solamente es la ley de amparo?
Es que si nos limitamos al Estado, recordemos que estamos en una república federal, ¿no? Y cada Estado es soberano y autónomo y tiene sus propios mecanismos de exigibilidad de los derechos porque cada Estado, cada entidad federativa tiene su propia constitución. El amparo es muy sonado porque es como ¿cómo decir? El instrumento o el mecanismo de mayor efectividad, de mayor impacto. Entonces por eso se utiliza, porque tiene ciertos grados de eficacia. Sí es recomendable, ¿por qué? Porque inmediatamente uno puede establecer, se me ha violentado mi derecho a la educación, fundamenta en otros instrumentos tanto nacionales como internacionales, legislación nacional e internacional, y entonces el juez, que es una autoridad federal, está obligado a darle seguimiento e inmediatamente pues bueno, pronunciarse al respecto de la situación. ¿Qué sucede? Con una decisión de un juez, pues la autoridad, ya sea estatal, municipal o federal, pues está obligada a atender la decisión del juez, porque de lo contrario sería separado del cargo y tendría también responsabilidades penales. Entonces, por eso es de alguna manera tiene más impacto el amparo en la exigibilidad de derechos, de algunos derechos como tal. Por eso es tan sonado. Pero, por ejemplo, pienso ahora en las comisiones de derechos humanos, estatales o nacionales. ¿No tienen ese nivel de exigibilidad? No. Porque las recomendaciones puede no pelarlas un gobierno, como el de Graco, que no peló algunas, y no pasa nada. Dicen, bueno, yo expliqué ante la comisión de que no hubo tal violación y tal. Sí, es que no tiene un poder vinculante, sino que son recomendaciones. Mientras que el Poder Judicial de la Federación sí tiene un poder vinculante y que tendría consecuencias si la autoridad... Porque se suspenden clases, porque no hay presupuesto, porque ello vuelve violatorio el derecho a la educación de personas con discapacidad y derecho al trabajo de personas con discapacidad. ¿Un único amparo colectivo? Bien, eso necesitaría un programa, pero en términos generales, a ver, sí hay derechos, los derechos como tal, Cristian, Enrique, Erika, tienen derechos que les son individuales, les son inherentes. Pero, por ejemplo, hay derechos que son colectivos también, el derecho al medio ambiente sano. Ahí no podemos decir, es que yo nada más. ¿No? Entonces sí hay formas. De hecho, parte de las reformas que se hicieron en el 2011 en materia de derechos humanos y de la ley de amparo es algo que se denomina interés legítimo. Antes, para tramitar un amparo, o sea, el afectado tenía que ir directamente a tramitarlo, a través de un abogado, pero era el afectado. Es decir, y calificaba la autoridad, a ver si hay una afectación directa o no. Ahora con el interés legítimo es la puerta para promover amparos colectivos. Es decir, un grupo de personas podemos manifestarnos y decir, ¿saben qué? Se está violentando el derecho a la educación. Promovemos un amparo bajo este interés legítimo y entonces sí tiene consecuencias jurídicas. En derechos que son, por ejemplo, prestacionales, ¿no? O colectivos, el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la educación, etcétera. Sí se puede. Pero todavía ese camino está en construcción porque... Es progresivo. Es progresivo. Esa es una de las restricciones. Sí hay formas de acceder a la justicia de manera colectiva, ¿sí? Pero también atendiendo a la situación que está atravesando el país, los recursos. La realidad es de que existen candados para la exigibilidad de los propios derechos y su materialización. Pues doctor, fíjate que tiempo nos va a faltar, sí, otro programa quizás sería bueno. Ahora que regreses nuevamente de Colombia, no, gracias. Tu experiencia ha sido muy educativo para mí, para todos nosotros. Creo que hemos aprendido muchas cosas, sobre todo los que no somos abogados, no, los que no nos dedicamos al derecho, porque no es solo cuestión de abogacía, implica mucha comprensión filosófica, ética, metodológica, teórica. Y pues esperemos que todos nuestros seguidores puedan haberse beneficiado del programa de hoy, que para mí estuvo genial. No sé si quieras dar un último mensaje a nuestros seguidores y gracias. Pues muchas gracias, doctor Enrique, Erika, por la invitación. Y sí, dos cosas. ¿Le parece bien que dejemos, cuando suba el video, algunos links para que puedan descargar algún material sobre tratados internacionales, sobre que puedan encontrar ahí algunas herramientas de exigibilidad de los mismos derechos? Seguro. ¿Sí?
eso no, me comprometo ahí a compartirlos. Sí. Y en segundo lugar, pues motivar a todas las personas, independientemente que hayan estudiado o no derecho o que tengan una formación oficial como tal, los derechos humanos nos corresponden a todos por el simple hecho de ser humanos, de ser personas. Y creo que también nos corresponde la protección. No es necesario ser una autoridad para respetar y garantizar derechos humanos, eso desde la casa, desde el trato diario. Y creo que uno de los grandes retos, más allá de leer todas las convenciones y todos los tratados, el más grande reto de los derechos humanos es sentirlos. Y yo creo que si lo sientes, si te vuelves un ser empático, si te afliges, si te da coraje, por ejemplo, ver que a una persona le están afectando, yo creo que ya es la mitad del camino recorrido. Yo creo que en estos contextos de México hay que romper con la indiferencia, porque la indiferencia, más allá del desconocimiento, es lo que... Y protección de estos derechos. Pues gracias, doctor Cristian. Hasta la próxima, queridos seguidores.